principios de siglo significa para Latinoamérica establecer los cimientos para enfrentar las contradicciones en este convulsionado siglo XX. Mientras brotaban las primeras movilizaciones para abolir las formas de propiedad feudales, como es el caso de la Revolución Mexicana, en Bolivia se iniciaba el período liberal. Las bases de la formación social contemporánea boliviana y el nuevo trazado de las principales ciudades, producto del auge minero y el industrialismo. Es por ese tiempo, en marzo de 1914, que nace en el centro minero de Catavi, Potosí, Miguel Alandia Pantoja, uno de los pintores contemporáneos más importantes que supo interpretar las aspiraciones de su pueblo. Su niñez minera estaba relacionada con las actividades de su padre, quien cumplía funciones en la mina, el que decide enviar a Miguel a estudiar la secundaria en el renombrado Colegio Bolívar de la ciudad de Oruro. De temperamento dulce y alumno inteligente, su vida juvenil pronto se vio empañada por la muerte prematura de su padre y al mismo tiempo se iniciaba la confrontación del Chaco. Antes de alcanzar el bachillerato, asiste en calidad de soldado raso a esta contienda. En plena campaña cae prisionero, del que intenta huir en varias ocasiones consiguiendo su propósito pocos meses antes de la firma del armisticio que puso fin al conflicto bélico. El dolor de la guerra fue una escuela dura para los patriotas bolivianos y un factor determinante en la formación del artista. De este tiempo se conoce su pintura en lienzos, en las que interpreta las angustias de los soldados, y otro dedicado a una mujer paraguaya. Llegada a la posguerra y convertido en jefe de familia, el joven Alandia se inicia en el arte menor de la caricatura, lo que le sirve para ridiculizar a sus adversarios, además de ser un medio de subsistencia para él y su familia. La presencia de mi padre en la casa era también esporádica. Debido a su lucha siempre andaba deportado, refugiado o escapando en las minas, en actividad política, de modo que siempre llegaba a la casa y luego se perdía, y luego llegaba a la casa y luego se perdía. Contaba con 34 años o 35, pensó como padre y como esposo y como artista sobre todo, que debía cambiar el ritmo de su actividad y se convirtió en el padre de la casa, y en la presencia permanente de la casa. Entonces, yo recuerdo esas dos cosas: la ausencia hasta mis 9 años general y la presencia permanente desde mis 9 o 10 años, que se traducía primero en que él pintaba todo el día. Tenía así una habitación, el hall de la casa que llamábamos. La obra pictórica de artista trasciende la historia de Bolivia, ya no se circunscribe a nuestra problemática nacional, sino que rebasa nuestras fronteras y se proyecta a dimensión mundial. Él ha pintado obras de Caballete que figuran en grandes colecciones en todo el mundo, pinturas que demuestran no solamente su sentido por la lucha social, por la justicia, sino su sensibilidad hasta romántica, su ternura. Joven autodidacta, a los 23 años de edad realiza su primera exposición de pintura en Caballete en el Salón Municipal de la sede de gobierno. La formación plástica de Alandia podemos ubicar en el periodo de 1936 a 1940, ligado a las escuelas de arte de Oruro y La Paz. En esta última ciudad es donde adquiere cierta influencia del maestro Cecilio Guzmán de Rojas, especialmente en la técnica curvilínea, lo que el artista supo adaptarla a sus concepciones ardientes hasta el final de su obra.
estilos tradicionales y de dimensiones considerables, en 1941 presenta 2 lienzos denominados La religión y la conquista. En el tema referido a la conquista de América, se percibe un personaje caricaturesco, mitad conquistador, mitad sacerdote. Con un fondo de paisaje altiplánico y un cuerpo femenino postrado debajo del grotesco. Con estos trabajos, el artista adquiere posiciones en cuanto a intensidad dramática y es en esta época que realiza sus primeras exposiciones de pinturas al óleo en principales ciudades de Bolivia, Argentina y Chile. Un lustro antes de la Revolución de 1952, se inicia la obra muralística de Alandia Pantoja. En el centro minero que lo vio nacer, es donde realiza su primer mural transportable titulado Dictadura Capitalista, Último Acto, de 8 metros cuadrados de superficie y ubicado en el teatro. Este mural, que luego será reproducido parcialmente en otros trabajos, está dedicado a los mineros masacrados en las pampas de María Barzola, de la localidad de Catavi. En esos años turbulentos para la historia boliviana, llega a conocer a líderes sindicales. Su tiempo lo dedica a la pintura y a la agitación política, y se adentra en los sucesos de la revolución del 9 de abril de 1952. Mi primera relación con Miguel fue cuando trabajaba yo en el siglo XX. Jugábamos básquet. Pasaron los años y volvimos a encontrarnos en La Paz. Y naturalmente, yo desde el primer mural que pintó me convertí sin ser muy experto en pintura y en arte, por las expresiones que tenían los cuadros que hacía, me convertí en su admirador. Luego estuvimos destinados a Chile. En el primer tiempo Miguel comenzó a hacer caricaturas de personalidades chilenas. Hizo una exposición donde le fue muy bien. Pero lo importante de esa época, de ese periodo de Miguel, es la crítica de la prensa chilena. Ya veían en Miguel un pintor de primera clase. El 9 de abril Miguel estuvo en primera línea conmigo y algunos dirigentes de la COB y algunos dirigentes de la Federación de Mineros hasta el final. Yo recuerdo que él estuvo en México, la prensa publicó la declaración de Diego Rivera y Diego Rivera decía: yo con los ojos cerrados firmo cualquier cuadro de Miguel Alandia Pantoja. Yo creo que ese fue el mejor homenaje que le hicieron a Miguel. Y a propósito del mural de Palacio, que de los que yo conocí fue el mejor, por su vigor, por su objetividad, por su gran tino político que mostró en el mural. A partir de la insurrección de abril, su obra busca interpretar las contradicciones de la realidad nacional, producto de los hechos sociales que marcaron los cambios producidos en las estructuras de la nación. Sus trabajos se convierten en un diálogo didáctico entre las masas, la historia y el ímpetu revolucionario de la época. La pintura de Caballete adquiere un carácter más definido. Es un arte irritado por la miseria y las contradicciones que había acabado la revolución. Una viril exaltación de la potencia telúrica, detalles que siempre admiró como perpetuo deslumbrado de la belleza del paisaje andino. Sus recursos colorísticos de composición alcanzan deslumbrante vigor y penetración.
El nuevo gobierno instaurado en las jornadas de abril lo invita a encargarse de la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación, lo cual le sirve para crear la Casa de la Cultura y ser proponente de la primera ley de protección del patrimonio cultural de Bolivia. Luego del triunfo insurreccional de abril, Paz Estenssoro invita a Miguel Alandia a realizar un mural en la escalinata del hall principal del Palacio de Gobierno. Utilizando la técnica de la piroxilina y con el título de Historia de la Mina, el artista plasma el rol histórico en el que vivía Bolivia. Según el artista, la conquista española, los varones del estaño y los propietarios de latifundios eran los tres momentos cruciales de la historia de Bolivia hasta ese momento. Con motivo de la celebración del primer año de la Revolución de Abril, llega a la ciudad de La Paz el famoso muralista mexicano Diego de Rivera, invitado expresamente por el gobierno a conocer la obra de Alandia Pantoja. Diego de Rivera proclamó su admiración por la obra artística que, con limitados medios y apenas discretos estímulos, había interpretado la vida del hombre boliviano. El visitante invita a Miguel Alandia a conocer México en 1957, donde participó en la primera Bienal de Arte de esa ciudad. Al mismo tiempo visita otros países de Centro y Sudamérica, donde realiza algunos trabajos que hasta hoy perduran, como el de la casa del arquitecto Carlos Milla y el mural de la Universidad Nacional de Ingeniería, ambos trabajos en la capital peruana. En el Salón de Actos de la Federación de Mineros de La Paz, realiza el mural Huelga y Masacre, con la ira escondida en la pampa mineralizada y el cielo tenebroso. Este trabajo es un homenaje al sacrificio de los trabajadores del subsuelo, a quienes los llevaba en el alma. Brotan de las bocaminas seres fantasmales, mujeres sin lágrimas. Es el mural más expresivo y de temática directa que se conozca del artista. Pronto, su obra se convierte en la actora y testimonio mismo del drama boliviano. Uno de los murales técnicamente mejor logrados es el ubicado en el Hospital Obrero, titulado Historia de la Medicina, realizado en 1956. En él se incluyen motivos de la medicina ancestral, un callahuaya como figura central y una serpiente símbolo de la medicina, abarcando todo el mural. Los detalles son muy ricos, como la aspiración popular de tener derecho a la salud, así como los avances científicos en esta área y personajes que aportaron con sus conocimientos a la ciencia médica. En el edificio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos se encuentra una serie de murales distribuidos en las oficinas principales, realizados en homenaje a los trabajadores petroleros y denominados El Petróleo en Bolivia, trabajo que data de 1958. La funcionalidad del edificio ha hecho que estos murales sean los mejor conservados y menos agredidos. El mural La Mina, ubicado en el Sindicato de Trabajadores Mineros de Milluni, de la misma localidad, es independiente de encargos. Aquí el artista expresa sin tapujos sus ideas, su identificación con las luchas sociales.
deja su firma y manera de pensar. Esta obra, realizada en 1960, sirve para entender su concepción de la realidad boliviana en ese momento a través de colores cálidos. Otro mural encargado al artista es el del Palacio Legislativo, titulado Historia del Parlamento Boliviano, ejecutado en 1961. En este trabajo estaba la historia socioeconómica de Bolivia, la gesta de las sublevaciones campesinas en la colonia, de los guerrilleros de la independencia y de los libertadores. El mural se complementa con escenas de las luchas por la justicia y la libertad. Miguel Araneda Pantoja interpreta el sentir de los oprimidos del mundo y su pintura adquiere por eso dimensiones permanentes, no solamente para el problema boliviano, sino para el problema internacional de los trabajadores. Por eso la obra de Miguel Araneda Pantoja adquiere el carácter de una pintura en la cual nuestro arte se eleva a dimensiones universales, haciendo de este gran pintor un exponente máximo del arte pictórico. Pintura que a pesar de todo es bella, no solamente por la grandiosidad del tema, sino por contener auténticos valores, dados por una técnica segura, por una composición tan audaz como certera, por un dibujo tan fino como corrosivo en su intención plástica. Saludamos en él al pintor de la revolución. En el Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra la obra Hacia el Mar. Es un mural agredido, que sin embargo fue recuperado y restaurado. Este trabajo, pintado en 1963, traduce la aspiración colectiva del pueblo boliviano de recuperar el litoral perdido. Los elementos centrales son el mar, su oleaje y los Andes, bajo un cielo desconocido hasta ese momento en la obra del autor. El mural ubicado en la Plaza Villarroel, titulado Lucha del pueblo por su liberación, reforma educativa y voto universal, es una laboriosa obra sin vacilaciones de dibujo ni de composición. Logra dar una tónica grandiosa a este maravilloso trabajo. Las fuerzas sociales son expresadas directamente con trazos robustos. El artista rebelde e intérprete vigoroso de las esperanzas del pueblo en la muralística supo complementar el arte con la política, como en este trabajo donde expresa su encuentro con los obreros, con sus sufrimientos, con las luchas por la emancipación nacional, pero a la vez nos anuncia un estallido pictórico de libertad. Esta colosal obra de 160 metros cuadrados es un lenguaje, una voz multitudinaria, en definitiva, una exigencia de los pueblos americanos reclamando su independencia. En cuanto a los murales destruidos en mayo de 1965 por el gobierno de Barrientos Ortuño, quedaron los bocetos como testimonio en contra de la barbarie. Al respecto, el artista declara en Montevideo: este brutal atropello contra mis murales revela el profundo desprecio que la Junta Militar de Bolivia siente por las expresiones culturales.
mientras todos los países del mundo están interesados en conservar las creaciones artísticas de todos los tiempos como valores permanentes de la cultura, los generales bolivianos hacen lo contrario. Muestran no tener respeto ni conocer el valor del arte y la cultura, al ignorar su significación espiritual en la vida. Por su parte, los más renombrados artistas, escritores e intelectuales de Bolivia, América Latina y el mundo, protestaron ante semejante acto. Una carta enviada por artistas mexicanos al gobierno de entonces resumió la protesta, que entre otras cosas decía: que se detenga la agresión a la cultura, por la dignidad de nuestras fraternales repúblicas, patrias de grandes héroes, educadores y hombres de ciencias, expresamos nuestro repudio a la barbarie. Encabezaba las firmas de la misiva el famoso muralista mexicano David Alfaro Siqueiros y muchos otros. A pesar de la destrucción de los murales, el artista continúa con su trabajo. En 1966 realiza el mural Radiodifusión, dedicado a este importante medio de difusión predominante en los años 60, inicialmente pintado en los predios de Radio Altiplano, hoy ubicado en una entidad bancaria de la ciudad de La Paz. Por las características del trabajo y su contenido temático, corrió mejor suerte que otros murales. Miguel Alandia Pantoja, llamado el pintor de la Revolución Nacional, muere en Lima, Perú, en 1975. Es impulsor de la creación de la Asociación Nacional de Artistas Plásticos Revolucionarios, uno de los promotores de la fundación de la Central Obrera Boliviana, de la cual fue declarado delegado permanente, amigo personal de Osvaldo Guayasamín, con quien mantenía correspondencia. La obra de Alandia Pantoja merece la admiración y el reconocimiento como uno de los mejores artistas del continente y el mundo. Supo sentar los fundamentos del muralismo contemporáneo en Bolivia e interpretar mediante la pintura las contradicciones y aspiraciones de su pueblo. Es por la conciencia del yugo de los fierros que el hombre de los hierros descubrirá su esencia. Hay que empujar al viento hasta que encuentre el sol, hasta que tu crisol le agregue luz al tiempo. Recordemos los hechos, las tardes de locura. El sable y su basura cegaron nuestros pechos. Recordemos que el lodo anduvo desbordando. Recordemos cantando, pero codo con codo. Es esta desnudez de los puños del día